volviendo al capitalismo. Cada vez que tengo la posibilidad de responder, de intercambiar sobre estos aspectos, recuerdo, y les recuerdo tanto a mis estudiantes en un momento como a mis interlocutores, que Cuba se ha adaptado a vivir en condiciones de bloqueo. Cuba se ha adaptado y ha trazado estrategias de supervivencia que le han permitido sobrevivir a pesar del bloqueo económico. Y este bloqueo económico significa, a lo mejor en términos cuantificables, que nosotros hemos tenido que pagar 5, 10, 15 veces más por productos que pudiéramos adquirir prácticamente, no solamente a 90 millas, sino a lo mejor a 5 horas de tener acceso a esa mercancía. Eso significa además que para nuestra salud cubana, para nuestro sistema de salud, el hecho de no poder contar con determinados medicamentos, con determinados reactivos, ha puesto en peligro la vida de numerosas personas, incluyendo niños, los cuales en nuestra sociedad son un elemento sagrado. A lo mejor ustedes han tenido acceso a varios materiales fílmicos y a varios reportajes sobre los esfuerzos que se han desplegado para mantener este sistema de salud, sobre todo no el sistema de salud que es en general para toda la población, sino el sistema de salud que es atendiendo a necesidades específicas que tiene parte de la población cubana, tanto con enfermedades que son incurables, que son incompatibles con la vida, como enfermedades y procedimientos que pueden ser atendidos si Cuba tuviera a lo mejor una facilidad para acceder a determinadas tecnologías de salud y biotecnológicas en general. Cuando también a veces hablamos del tema del bloqueo y de las estrategias de la economía cubana, para los cubanos a veces desvinculamos esos términos porque les decía que nos hemos adaptado a vivir en esas condiciones. Adaptarse a vivir en bloqueo significa que para muchos de los que nacimos ya después de la revolución no conocemos otra Cuba que no sea otra Cuba bloqueada económicamente, en la cual a veces para una misma producción industrial podemos encontrar que coexisten varias tecnologías porque depende de los suministradores que hayamos podido encontrar para mantener esa producción. Significa además que nosotros no podemos hacer transacciones comerciales como hacen el resto de los países en la moneda que está considerada como la divisa internacional, que es el caso del dólar estadounidense. Cuba es fuertemente penalizada, sus cuentas, sus depósitos, porque está prohibido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que Cuba realice cualquier tipo de transacción comercial en dólares estadounidenses. Esto, como ustedes supondrán, encarece las transacciones comerciales y encarece además el posible otorgamiento de préstamos que puedan hacer algunas entidades, algunos países amigos que quieran apoyar a Cuba. Es lo que se llama en términos económicos asumir el riesgo país. Y el riesgo país, Cuba, es muy alto. No porque lo hayamos puesto alto los cubanos, sino porque las restricciones del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba han encarecido las relaciones de nuestros amigos con Cuba. En este sentido, y voy cerrando esta breve presentación para después poder tener a lo mejor algún tiempo para el intercambio, recuerdo que cuando la caída del campo socialista, en el año 89, 90, y los periodos y los años más duros, más tristes del periodo especial entre el 89 y el 93, casi todos nuestros amigos y nuestros enemigos pensaban que la revolución cubana tenía sus días contados. Un país bloqueado, sin financiamiento, sin socios comerciales, estaba condenado a desaparecer como modelo alternativo al capitalismo. Sin embargo, Cuba sacó la reserva que había estado preparando durante más de 40 años. Cuba se había dedicado durante más de 40 años, o de más de 30 años, a formar una capacidad humana, profesional, para servir a la revolución.
Y ese ha sido el principal recurso estratégico con que ha contado la Revolución cubana. Ese recurso no está bloqueado porque pertenece por entero a la Revolución y a Cuba. Y con ese recurso fue precisamente que Cuba apostó no solamente a sobrevivir, sino además a buscar nuevos elementos de desarrollo económico, político y social. Eso es lo que le ha permitido a Cuba que sus días, que siguen estando contados para nuestros enemigos, sean cada vez más amplios, sean cada vez de vivir más en el reto de cómo vamos a resolver el día a día y cómo vamos a resolver entonces el plazo futuro de la Revolución cubana. En este sentido, creo que todo el movimiento de discusión hacia lo interno de nuestra sociedad que ha motivado la discusión y la aprobación de los lineamientos económicos y sociales del Partido Comunista de Cuba, que ya ustedes de alguna forma han escuchado, han leído con respecto a esto, toda esa discusión que se produjo en nuestro país desde el 1 de noviembre que salieron publicados los primeros lineamientos hasta la conclusión propia del Congreso del partido y todavía lo que hoy genera como discusión a lo interno de nuestra sociedad está dando la medida de cómo este potencial humano, de cómo esta sociedad de personas que piensan, aman y defienden su revolución están buscando soluciones para seguir sobreviviendo a pesar del bloqueo. El bloqueo no depende de la decisión del presidente. ¿Por qué? Porque el entramado de resoluciones, de disposiciones que acompañan al bloqueo no pueden ser ni derogadas ni levantadas en un día. Incluso no creo que los propios norteamericanos tengan idea, si alguna vez lo deciden, de cómo van a destruir, cómo van a desmontar todo el entramado jurídico que han tejido precisamente para no dejar un espacio de vida para la Revolución cubana. Tengan entonces ustedes la convicción de que nuestro país, con su potencial humano, con su riqueza humana, que a mi juicio es la riqueza más fuerte y menos medible que pudiéramos mostrar al mundo, está buscando soluciones prácticas autóctonas cubanas para resolver los problemas que aquejan a todos nuestros cubanos. Aquí termino. Gracias. Boa noite. Para vocês, Balada das Duas Viúvas.